Estamos en contacto telefónico con el ejecutivo de la prensa de la ciudad de La Paz. Él es Antonio Vargas. Con él vamos a dialogar sobre esta nueva ley que quiere imponer el gobierno precisamente para coartar la libertad de expresión, para penalizar la libertad de expresión. Adelante, Antonio. Buenos días, Marianela. Un gusto saludarla y saludar a través suyo y de su programa a todos los amigos, amigas y hermanos cochabambinos que están en este momento siguiéndonos. En efecto, el presidente Morales y el gobierno del Movimiento al Socialismo ha encontrado en esta figura jurídica de la mala praxis que está establecida en el artículo 200 de este proyecto de ley del Código del Sistema Penal una excelente excusa para amedrentar, perseguir y encarcelar a todos aquellos ciudadanos profesionales y sobre todo a los periodistas respecto de la visión crítica o interpeladora que pudieran tener de esta mala práctica en la que sí incurre el gobierno del Movimiento al Socialismo respecto de la administración de los recursos públicos. Durante casi todos los gobiernos, pero en especial en esta última década de gobierno de Juan Evo Morales Ayma, se ha pretendido afectar la ley de imprenta de 1925. Todos los gobiernos, y reitero, en particular el de Evo Morales, ha pretendido coartar la libertad de expresión por todos los medios. Esta aberración jurídica, esta nueva vulneración a la Constitución política del Estado, y sobre todo a lo que hace en materia de derechos, garantías y libertades, tiene que ver con la penalización de todas aquellas prácticas profesionales que, de acuerdo al propio Movimiento al Socialismo, pudieran tener una naturaleza dolosa. Es en este sentido que no debe extrañarnos que a partir de la puesta en vigencia de la promulgación de este nuevo código, naturalmente los periodistas se sientan amedrentados, se sientan perseguidos y por supuesto con la amenaza permanente de poder ir a la cárcel. No es extraño y naturalmente no constituye la primera vez que el presidente Morales y el Movimiento al Socialismo se ha ocupado de crear estas figuras jurídicas que tienen que ver con la persecución y el amedrentamiento de los periodistas, toda vez que el trabajo de los periodistas para el Movimiento al Socialismo es particularmente peligroso, porque ha desportillado y desportilla actualmente todas aquellas figuras que vienen en el mal gobierno y en los hechos de corrupción. Y es eso lo que urtica al gobierno. Al gobierno no le gusta que le digan aquellas cosas que hace mal. Y por supuesto, a estas alturas, luego de más de una década del ejercicio abusivo y arbitrario del poder, el Movimiento al Socialismo ha tenido muchísimos actos de corrupción y muchísimos actos de mal gobierno. No solamente buscando una serie de canales paraestatales con varios métodos. El primero, buscar comprarlos. El segundo, perseguirlos con todas las instituciones del Estado. Imponer multas, imponer temas penales en torno a buscar coartar la libertad de expresión. Pero este gobierno ha ido mucho más allá. Con la excusa de la ley de toda forma de discriminación, la ley denominada de racismo y toda forma de discriminación, también se ha pretendido simplemente penalizar este trabajo, el trabajo periodístico, cuando la Constitución Política del Estado garantiza a los trabajadores y trabajadoras de la prensa el no ser perseguidos por su trabajo. Agradecer profundamente la solidaridad de todos los amigos, colegas, compañeros y pedirles que perseveren en esta tarea de poner en evidencia la verdad por encima de todo, porque el pueblo está indefenso si no tiene una prensa comprometida. Antonio, quiero entrar a un escenario que es pidiendo las disculpas necesarias, que es absolutamente personal y particular, después de la excelente explicación que ha hecho respecto al tema de la libertad de expresión y de todo lo que conlleva el penalizar el trabajo periodístico. En el caso particular mío, yo fui denunciada por Julio Peñalosa
y por la exministra Cecilia Ayllón, en relación a una actitud racista que hubiera tenido dentro de mi programa. Fui amonestada o me llamaron la atención, si quiere usted, en el Tribunal de Ética Periodística, y sin embargo el tribunal, es decir, la justicia ordinaria rechazó esa denuncia por no existir prueba alguna. Y acuérdese que estamos frente a un gobierno que manipula la justicia. No tuvieron prueba alguna. Pero sin embargo, el Tribunal de Ética Periodística, en ese momento, en manos del expresidente Jaime Bailey, estaba Eduardo Rodríguez Belcé, Marcelo Guardia, estaba Waldo Albarracín, y no recuerdo quién otro más. ¿Cuál es la situación, según su conocimiento, respecto a esta sanción que ha podido simplemente sancionar sin existir pruebas? Bueno, en realidad lo que sucede es que en determinadas ocasiones el Tribunal Nacional, el Consejo Nacional de Ética, ha tenido algunos fallos que han resultado contradictorios respecto de aquellas personas que pudieron haberse visto perjudicadas, y estamos hablando de periodistas. Naturalmente la composición de este tribunal se supone que congrega a personalidades que tienen un destacado, meritorio trabajo en favor de la libertad de expresión. Sin embargo, de las personas que usted me acaba de mencionar, dos precisamente están cuestionadas respecto, no cuestionadas por mí, cuestionadas por los colegas y por la propia opinión pública, respecto de una afinidad que pudieran tener con el proyecto del movimiento al socialismo. Estamos hablando de Eduardo Rodríguez Belcé, que ha sido pues ásperamente criticado respecto del caso de los misiles, y Waldo Albarracín, que permanentemente ha sido pues no acusado, sino más bien encontrado en cierta afinidad ideológica y pragmática respecto de lo que hace el movimiento al socialismo. Es en este sentido que habría que analizar con mucho detalle el asunto y por supuesto encontrar una explicación respecto de aquello que pudieron haber encontrado. Yo le hago recuerdo de lo siguiente, un caso personal también. El Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas de La Paz en determinado momento me acusa, ¿no?, de no haber rendido cuentas cuando yo entrego el informe de auditoría a la presidenta entrante en ese momento, que era Lupe Cajías, y me sancionan también. Y eso naturalmente tiene que ver con cierta práctica y cierta posición respecto precisamente del proyecto del movimiento al socialismo. Es en ese sentido que creo que el Tribunal Nacional de Ética y los tribunales de ética deberían tener un comportamiento probablemente menos agresivo respecto de los propios afiliados al gremio de la prensa y a quienes deberían defender, y no así a las personas que pudieran estar con cierta afinidad a los proyectos de poder y que pudieran estar buscando precisamente permear las organizaciones de la prensa para generar una suerte de desequilibrio en este sentido. La periodista y propietaria del canal 33 de televisión, que emite desde la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia, acudió ante esa instancia de la Organización de Estados Americanos por un hecho que consideró fue una agresión y un atentado contra el medio de comunicación. Marianela Montenegro acusó al gobierno del presidente Evo Morales de haber ordenado un brutal e ilegal allanamiento al canal 33 en represalia a la línea editorial crítica que maneja la estación televisiva y su programa de opinión Aló Marianela. Más aún cuando este tema internacionalmente es considerado un derecho humano. A través de la ley del racismo, el gobierno ha buscado simplemente perseguir a una serie de medios. El ejemplo mío y de varios otros colegas se ha dado en todo el país, a lo largo y ancho del país.
Y es importante recordar que ahora, con esta nueva ley que pretende imponer el gobierno, también se afecta no solamente la ley de 1925, sino todos los preceptos constitucionales, además de buscar de todas las formas posibles el penalizar el trabajo periodístico. No, indudablemente hay que revisarlos y hay que actuar en consecuencia. Vuelvo a decirle, en este momento nosotros desde la sociedad, como ciudadanos primero y luego como periodistas, hemos visto con verdadero pavor cómo el proyecto del movimiento al socialismo ha permeado las organizaciones de prensa. El resultado es muy claro, Marianela. Imagínense usted que respecto de toda una serie de vulneraciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, las organizaciones de prensa han permanecido absolutamente mudas. Exacto. Completamente mudas, en un silencio prácticamente cómplice de un atropello flagrante a los derechos y garantías que tiene la ciudadanía y también, pues por supuesto, los periodistas. Ahí le estoy dando un claro indicador respecto de este cooptamiento que ha habido de las organizaciones de prensa y de sus dirigentes desde el poder político constituido, y por supuesto llegará un momento en el cual pues podamos nosotros exigir la justa vindicación de nuestros nombres y de nuestros derechos. Pero eso naturalmente no ha de suceder mientras los liderazgos dentro de los gremios y los colegios profesionales tengan una especie de atracción gravitacional respecto de lo que es el poder.